vamos a ir a Hechos capítulo 20. Estamos en Hechos capítulo 20 ya hace un par de tiempo, pero seguimos considerando teniendo Hechos como una serie de sermones expositivos. Nos toca ver desde el versículo 29 al 31. Y el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy esto sigue siendo el relato de Pablo hablando a los ancianos de Éfeso, a los ancianos que estaban en Éfeso. Y el relato sigue, el discurso sigue, pero es un llamado muy solemne. Es un llamado extremadamente solemne. Así que no solamente tenemos que prestar atención a todo lo que nos dice la palabra del Señor, lo que Pablo está diciendo, sino que ahora estamos en el punto neurálgico, podríamos decir, de lo que Pablo quiere estar enseñando. Así que vamos a leer a partir del versículo 29 de Hechos 20. Dice la palabra de Dios, y voy a leer de la Biblia de las Américas. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ir a tu palabra, que nos abras el entendimiento. Señor, abre el entendimiento, abre los corazones en este lugar para que mis hermanos, también en mi vida, Señor, podamos recibir tu palabra con solicitud, poder ser obedientes a ella y que también, Señor, sigas transformándonos y cambiándonos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En el corazón de Pablo pesaba mucho el peligro inminente que se acercaba a la iglesia de Éfeso. En toda la historia de la iglesia siempre hubo peligro, siempre hubo peligro. Y no va a cambiar esto. Esto va a seguir así hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero el peligro inminente, acá sin lugar a duda que Pablo ya no solamente lo estaba tratando de comunicar, sino que él les está avisando de lo que va a venir, algo que va a venir y que sin lugar a dudas no es algo que no se va a poder zafar. Pablo lo deja bien en claro ahí y conocía tan bien al enemigo que podía decir con certeza: sé que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, no es que Pablo está diciendo tal vez, o no lo sé, o puede ser. Pablo acá es enfático, está diciendo yo lo sé, hay una certeza, hay una certeza. No solamente porque esta porción de la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y la tenemos registrada en la Escritura, sino que lo que Dios nos está diciendo, que la iglesia del Señor siempre va a sufrir persecución, de alguna o de otra manera. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades, porque hay un enemigo que se llama Satanás, que está en contra de la iglesia, está en contra de todo lo que es de Dios y sobre todas las cosas del Evangelio de Cristo. Y no había ninguna duda porque esto iba a suceder. Y Pablo era un líder provisor, no era ingenuo ante los crueles ataques que iban a venir. ¿Se acuerdan que en los versículos anteriores Pablo les deja bien en claro: tengan cuidado en primer lugar de vosotros mismos y después tengan cuidado de la grey del Señor? Ahora, lo que deja bien en claro es cuidado porque el propio enemigo podés llegar a ser vos mismo. Tené cuidado de tu propio corazón, tené cuidado de la doctrina, tené cuidado de lo que predicás,
tené cuidado de cómo estás. Pero a su vez también, tené cuidado de toda la grey, porque el pastor es el que tiene que velar y orar y cuidar la grey del Señor. Entonces, en primer lugar, los ancianos y los pastores tenían que tener cuidado de sí mismos, porque tenían que cuidar la iglesia del Señor. Ahora les está diciendo enfáticamente, van a venir lobos rapaces. Van a venir lobos rapaces. Y él mismo sabía, y aparte había experimentado personalmente muchos peligros y ataques de los enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros estamos viendo hechos desde el comienzo. Cuando Pablo comienza su ministerio, él comienza siendo perseguido. Y a lo largo de todo su ministerio vemos que estaban los judaizantes siempre ahí atrás tratando de hacer caer a Pablo. Y no solamente eso, lo que querían hacerlo era callarlo completamente. Sea de alguna manera, metiéndolo preso, apedreándolo, sacándolo, pero siempre estaba el problema. Siempre estaba ahí el problema y Pablo lo sabía muy bien. Y acá creo que tenemos dos elementos claves en estos versículos que van del 29 al 31. Y el primer elemento clave es que los enemigos, o que hay dos clases de enemigos que van a venir. Dos clases de enemigos que van a venir. Y el segundo elemento clave es que acá hay una súplica contundente y un modelo a imitar de Pablo. Y esto lo tenemos en el versículo 31 al final. Y esto es un papel importante del obispo, porque Pablo les está hablando a los ancianos. Acuérdense que el contexto es, Pablo está con un grupo de ancianos, no está la iglesia. Solo está el grupo de aquellos que están pastoreando la iglesia en Éfeso. Él les está hablando a pastores, ancianos, y les está diciendo estas palabras. Pero son muy importantes para nosotros hoy. Son muy importantes para que la tengamos en cuenta también dentro del liderazgo de la iglesia. Porque lo que el obispo o el pastor o el anciano, los mismos términos indistintos, tienen que estar cuidándose, estar atentos a los falsos maestros que pueden levantarse incluso de entre los propios ancianos de la iglesia. Porque Pablo ahí les está diciendo, entre ustedes se van a levantar lobos que van a querer destruir el rebaño. Imagínense, les está hablando a un grupo de pastores. Y ahora no sé si se estarán mirando y diciendo, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será? Pero Pablo les está advirtiendo, esto va a pasar, esto va a pasar. Y la idea acá, y es lo que se debe estar atentos, y sobre todo los pastores, obispos, ancianos, la iglesia en general debe ser consciente de dos cosas. En primer lugar, que estamos en guerra. Estamos en guerra. Hermanos, esto no es un juego. La iglesia del Señor está en guerra. El infierno se quiere desatar y se va a desatar sobre la obra de Cristo. Satanás no va a descansar para destruir la obra del Señor. Él va a utilizar todas sus armas, todas sus estrategias en contra de la iglesia. Y si nosotros no tenemos en mente esta primera cuestión, lo más probable es que tomemos a la iglesia de una manera poco seria, de que nosotros solamente nos estamos juntando como un club social para pasarla bien, para tener buenos momentos, buenos ratos, para escuchar cosas entretenidas. Y la realidad es que nosotros también estamos en guerra contra el infierno. Constantemente la iglesia, predicando el evangelio, está atacando la ciudadela del infierno para sacar y arrebatar las almas que Satanás tiene cautivas a voluntad de él. Por lo tanto, la guerra ya está hecha. Ya nosotros somos sus enemigos y él es nuestro enemigo. Y el segundo elemento que también vemos acá es que los falsos maestros van a venir. Será de afuera, será de adentro, pero de una manera imperativa, la palabra de Dios nos dice, estén alertas, estén atentos,
sobre todo recordando nuestras convicciones bíblicas, doctrinales, para no ser engañados. El enemigo se ha encargado de ir poco a poco sacando estas cosas de la iglesia, la centralidad del evangelio, las doctrinas bíblicas fundamentales. Y cuando la iglesia empezó a hacer eso, empezaron a infiltrarse distintas enseñanzas. Y hoy vivimos lo que vivimos. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, estén alertas, estamos en guerra, van a venir falsos maestros. Y tenemos que tener conciencia de esto, cada uno de nosotros. Y sobre todas las cosas, aquellos que son llamados a pastorear la iglesia del Señor. Como decía el hermano Ariel, yo no puedo estar haciendo la plancha, no puedo estar durmiendo, hay que estar alerta. Cuando una persona está en guerra con un ejército enemigo, está velando, está con el fusil en la mano, esperando a ver cuándo va a venir el ataque. Está atento, tiene que estar alerta. ¿Cómo nosotros estamos cada uno en nuestras convicciones doctrinales y creencias bíblicas? ¿Cómo? No sé si ustedes se han preguntado, yo me lo pregunto. Y yo también pregunto eso de cómo estoy enseñando a la iglesia las convicciones que los van a mantener firmes contra los ataques del enemigo. Entonces esa es la tarea del pastor, estar pensando constantemente que el enemigo va a venir, pero cómo está el rebaño, cómo están las ovejas, cómo están aquellos que reciben la palabra del Señor para estar firme cuando vengan los ataques del enemigo. Pero a su vez cada uno de nosotros debemos estar alertas y constantes porque Satanás nos ataca individualmente. Nos ataca siendo simples laicos. Y tenemos que ver cómo están nuestras convicciones, cómo estoy en el Evangelio, cómo estoy aprendiendo las doctrinas bíblicas básicas de la Escritura. Cada uno de nuestras convicciones doctrinales, creencias bíblicas, grandes doctrinas de la Biblia, la revelación de Dios, los atributos de Dios, la obra de Cristo en la cruz, la justificación, la regeneración, los decretos de Dios, de Jesucristo, los tiempos postreros, cosas sumamente importantes, no solamente que se tienen que enseñar, sino que cada uno es responsable también de alimentar su propia alma con las verdades de la Escritura. Por lo tanto, acá estamos frente a este texto donde podemos ver que hoy en día también la iglesia cada vez está siendo puesta a prueba. El contexto actual es este, no cambia mucho de lo que pasaba en Éfeso y que Pablo les está ahora avisando. Y ahora no cambia demasiado, porque la iglesia está siendo puesta a prueba todo el tiempo en un mundo más relativo y una cosmovisión secularizada. Cada vez somos llevados y arrinconados a tomar decisiones que glorifiquen a Cristo. El mundo se empieza a cerrar sobre la iglesia y sobre los cristianos. Y esto es algo que va a seguir avanzando. Y esto es algo que va a seguir viniendo. Cuando Pablo habla acá, y Pablo, noten que no promete a los ancianos de Éfeso que las cosas mejorarían con el tiempo, o que van a ser mejores días, o los mejores días van a estar por venir, o que no debían preocuparse demasiado. Pablo le pone todo el énfasis en decir, preocúpense, estén alertas, porque esto va a venir sobre la iglesia. Esto va a venir sobre la iglesia. Por el contrario, vemos la advertencia, porque lo que él quiere hacer es sacudir la conciencia de los ancianos de Éfeso y decirle, estén alertas, no se duerman, porque esto va a ingresar a la iglesia. Entonces, noten lo solemne de estas palabras y lo importante que es esto. Porque esto, mis amados hermanos, es lo que hoy estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo. No solamente esto
va a venir. Ya está instalado. Ya está instalado. Satanás ya está trabajando en todas las iglesias. Y sobre todo en iglesias que quieren mantenerse firmes en las Escrituras. Que no se quieren desviar de la palabra de Dios. Satanás va a querer entrar. Y Satanás va a querer hacer la tarea que él sabe hacer, que lo mejor que sabe hacer es robar, matar, destruir, mentir. Y lo que nosotros no tenemos que ser es ingenuos o ingenuos a los peligros que se avecinan. Porque yo puedo pensar que todo va bien y entonces yo me relajo. Y lo que la palabra de Dios me dice, totalmente lo contrario. No estés haciendo eso, está alerta, está atento. Porque cuando empezamos a relajarnos, ahí va a empezar el problema. Y no solamente va a empezar el problema, tal vez ya se instale el problema dentro de la iglesia. Alguna herejía, alguna falsa enseñanza, y sea difícil de erradicar. Y a lo largo de los tiempos siempre se ha tratado de engañar al pueblo de Dios y alejarlos de la palabra. Torcer la palabra del Señor. Lo mejor que sabe Satanás hacer, ya se nos dice desde Génesis capítulo 3, diciendo él a Eva lo que Dios dijo de una manera diferente, torciendo la Escritura. No, lo que Dios quiso decir, que vas a ser igual que Dios. Lo que Dios le había dicho es, si me desobedeces vas a morir. Y Satanás torció un poquito la palabra, usó la misma palabra de Dios, la torció e hizo caer a nuestros primeros padres. Y es lo que hace. Y es lo que siempre sabe hacer. Y es lo que va a hacer dentro de la iglesia. Utilizar una porción de la palabra de Dios para que ingrese una herejía y ahí caemos. Y ahí caemos. Pablo les dice, estén alertas. Por eso el mensaje de hoy se llama Alerta Pueblo de Dios. Porque necesitamos ver esto con atención. Y vamos a ver el primer elemento acá, los enemigos que están. Bueno, el enemigo de la iglesia, el archienemigo de Jesucristo, va a atacar en cualquier momento. Va a atacar en cualquier momento. Ustedes conocen la famosa historia del ataque a la Marina de los Estados Unidos de Pearl Harbor. Hay una película que a mi esposa siempre le encanta ver las películas. Pero es la historia de Pearl Harbor, es el ataque. Es el ataque que fue real, que fue una ofensiva militar sorpresa, efectuada por la Armada Imperial japonesa. Y este ataque de Pearl Harbor fue sumamente efectuado y dirigido con mucha efectividad contra la base naval de los Estados Unidos en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El día domingo había algunos que estaban, como ellos estaban en la base militar, algunos estaban en capillas, tenían su día del Señor, otros estaban descansando, otros estaban limpiando armamentos, pero nadie esperaba un ataque. Porque en ese momento el ataque, que algunos dicen que duró 90 minutos y fue devastador, los tomó por sorpresa, porque aunque sabían que una posible guerra se daría entre Japón y Estados Unidos, ellos creyeron que el ataque iba a ser en las aguas del Océano Atlántico, del Océano Pacífico, perdón, del Pacífico Sur y Suroccidental, que es donde estaban algunas embarcaciones de Estados Unidos, y Japón no tenía la suficiente poderío de barcos para atacar. Entonces estaban tranquilos que la guerra estaba lejos y que acá no iba a pasar nada. Sin embargo, ese 7 de diciembre vieron que los cielos fueron llenos de la aviación naval japonesa. Lo que los japoneses habían planeado era: no tenemos el poderío naval, pero sí tenemos un elemento que ellos no saben, la sorpresa. La sorpresa. Ningún radar los detectó. Volaron a baja altura y lo que hicieron fue
bombardear toda la base naval de los Estados Unidos porque era el poderío. Ellos no estaban preparados. Estaban en guerra, pero no estaban preparados ahí. Y fue un ataque sorpresa. Y si usted y yo no estamos preparados para el ataque, si no nos preparamos, preparémonos para el fracaso. Preparémonos para el fracaso. Tal vez yo estoy pensando que eso acá no va a pasar, a mí no me va a pasar. Nosotros predicamos correctamente las Escrituras. Exponemos bien la palabra de Dios. En mi casa también enseñamos en los hogares. Pero el enemigo va a venir. Y el enemigo va a atacar. Y tenemos que estar preparados. Pablo no dejó de preparar a la iglesia y a sus presbíteros para los inevitables ataques de los archienemigos de la iglesia de Jesucristo. Satanás con todas sus huestes del infierno. Tras el encargo ahí de Pablo a los ancianos del versículo 28, que ya lo vimos, cuídense a sí mismos y a todo el rebaño, es como que ahora redobla, refuerza lo que les quiere decir y les dice, estén alertas, tengan cuidados, lobos rapaces van a venir a devorar el rebaño. Noten que dice, vendrán entre vosotros, vendrán entre vosotros. Por eso la exhortación, cuídense ustedes mismos y cuiden a la iglesia del Señor, del versículo 28. Cuídense, estén atentos. Ahora noten que hay dos figuras acá, las ovejas y los lobos. Las ovejas y los lobos. El rebaño y los depredadores de las ovejas y de las cabras. Son manadas de lobos que vienen a devorar las ovejas del Señor. Pablo dijo, no perdonarán al rebaño. Y esto es lo que hace Satanás. Satanás no tiene compasión, él no perdona. Él no perdona. Satanás es, comprá ahora y pagás después. No te va a perdonar. Y eso va a venir a la iglesia. Los lobos son cazadores fuertes y valientes, por eso Pablo pone con fuerza esta imagen. No dice que son perros feroces, perros salvajes, él dice que son lobos. Son lobos, son cazadores, fuertes, valientes, son astutos, sagaces, persistentes. Y si se meten en el rebaño, van a ser despiadados. Su naturaleza es esa. La naturaleza es matar, romper, desgarrar, comer. No pueden cambiar su naturaleza. Lo van a hacer. Y Pablo no dice quiénes son estos lobos rapaces que vienen de afuera. Estos lobos parece no son creyentes, o que no eran creyentes cristianos, pero van a tratar de buscar destruir el pueblo de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver de quiénes puede decir, bueno, acá sí dice en un punto de dónde van a venir y quiénes puede ser en un punto claramente. Pero enemigos de la iglesia también eran el Estado o el gobierno presente. En esos momentos debemos recordar que estaba el Imperio Romano y había algunos funcionarios del Imperio Romano, y acuérdense que Roma, la cuna de Roma, ellos habían abrazado muchos ídolos de otras culturas. A Roma se le metió la cultura griega, la cultura helénica, y de ahí también le metieron los dioses. Y entonces un ciudadano romano podía tener 1, 2, 3, 4 ídolos. Y a los cristianos se le había dado la posibilidad de que estén predicando dentro del Imperio Romano, pero que no hagan cristianos de los romanos. Cuidado. Ustedes prediquen, ustedes hagan lo que sea. Pero a ustedes déjennos con nuestros propios dioses. ¿Pero qué pasaba? Había muchos romanos que seguían el Evangelio. Y ahí había un problema. Ahí había un problema. Ellos despreciaban la fe cristiana y perseguían ferozmente a los cristianos. Los cristianos querían convertir a la gente a la nueva religión para ellos. Y esto era sacarlo de sus dioses paganos que tenía el Imperio Romano.
¿Y eso qué pasaba? Había que impedirlo. Por eso los cristianos muchas veces, cuando había algún problema en algún lugar, como nosotros lo hemos visto a lo largo de Hechos, para que no haya problemas, enseguida golpeaban y encarcelaban o los sacaban. Como pasó en la misma Roma, hubo una deportación de cristianos. Y no solamente eso, Roma con toda su cultura también era un foco en el cual los cristianos podían también querer abrazar esa cultura. Eran tentados a querer vivir todo lo que había en Roma. Imagínense que Roma era la capital del imperio y ahí había facilidad de todo. Facilidad de poder tener cosas, de dinero, de mujeres, de casas, de trabajos, de todo. Vos podías vender tu alma ahí. Y había que tener cuidado. Pero ahora nosotros también vemos que también cuando vamos viendo Hechos están los judaizantes. Y posiblemente estos sean los lobos rapaces que Pablo está diciendo. Porque los judaizantes, y en particular estos hombres, se podían llegar a introducir en la iglesia luego de que Pablo ya no esté con ellos. Porque lo que ellos querían hacer es tratar de meterse siempre con sus enseñanzas dentro de la iglesia para que no se hable tanto del Evangelio de Jesucristo. Y entonces ellos como que querían suavizar el mensaje, o lo querían cambiar, o lo querían llevar hacia donde sus propios corazones querían ir. Y lo que Pablo está pensando y les está diciendo, cuidado, porque van a venir, y posiblemente eran ellos. Enseñaban un mensaje evangelístico basado en las obras y en las observaciones de la Torá y de la ley de Moisés. Sobre todas las cosas, eran hombres que querían enseñar un evangelio de obras, donde tenés que hacer muchas cosas para alcanzar la gracia de Dios, donde tenés que hacer un montón de actividades y estar bien con otras personas antes que con Cristo. Noten que no es muy diferente al tiempo de hoy, ¿no? Y siempre está eso. Y siempre Satanás con la vieja estrategia, pero que siempre sigue engañando a la iglesia. Y acá lo tenemos muy en claro. Pablo está diciendo, cuidado, se van a meter. Buscaban los judaizantes conversos en la iglesia de Pablo. Y en Lucas es interesante porque lo que registra un hecho muy particular, mientras Pablo y Bernabé están enseñando en la iglesia de Antioquía. Vayamos un poquito más atrás, a Hechos capítulo 15, por favor. Ya lo estuvimos viendo, pero vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Noten ahí, quieren meter la herejía, ya se están metiendo dentro de la iglesia. No están todavía, pero dice que agarraron a un grupo de hermanos y les están enseñando esto. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y a partir del versículo 6 en adelante, ahí ya hay un gran acuerdo entre los apóstoles, los ancianos de la iglesia, y está el concilio de Jerusalén, donde dicen, ellos ponen en claro cómo el hombre es salvo, cómo nosotros alcanzamos la salvación por medio de Cristo, no por obras. Pero noten ahí, yo lo que quiero hacer notar es esto. Se estaban infiltrando, pero hubo dos hombres valientes como Pablo y Bernabé que los cortaron en seco. Los frenaron. Dijeron, no, esto no, acá no se enseña. Esto no es así, no es el Evangelio de Cristo. Entonces tienen que ir a discutir eso. Tienen que ir a discutir eso. Pablo y Bernabé demostraron lo que hacen los pastores comprometidos. Actuaron rápidamente para frenar eso.
Y eso es lo que tiene que hacer un pastor que está cuidando a las ovejas. Cuando ve que algo se está filtrando, cuando ve una herejía, cuando ve una falsa enseñanza, rápidamente cortar. Claro, cortar. Es así de sencillo. Y esto va a llevar confrontación. Y esto va a llevar también problemas. Y hasta tal vez puede ser que algún grupo o alguien se quiera ir y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y bueno, pero esto no se puede enseñar. No es lo que dice la Escritura. Y Pablo y Bernabé rápidamente actuaron. Y hoy tenemos algunas cuestiones que la Biblia nos advierte. Por ejemplo, el secularismo. El secularismo dentro de la iglesia se ha infiltrado y nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. No solamente el secularismo, la influencia de la filosofía secular y los valores mundanos de la iglesia hoy es tremenda. Hoy es tremenda. Se reemplaza la palabra de Dios con psicología barata. O con psicología, sea barata o cara, no sé. Pero se reemplaza. O se toma una porción de la Escritura para afirmar algo que dijo un pensador. O un dicho popular o lo que sea. Secularismo, filosofía secular. Los valores mundanos de la iglesia hoy es tremenda. Yo he escuchado lo que tenemos que hacer si la gente o los jóvenes no vienen a la iglesia, hagamos lo que a los jóvenes les gusta afuera y hagámoslo dentro de la iglesia. Terrible error. Querés traer la parte mundana adentro de la iglesia y bautizarla con algo santo. No solamente la música, las formas, la vestimenta, el hablar. No nos diferenciamos del mundo. Y entonces para un joven es lo mismo estar en el mundo que estar en la iglesia. ¿Y qué hacen? Me voy al mundo. Si es claro, si el mundo te ofrece mucho más. Y está bien que te vayas, porque nunca podemos hacer eso la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que permanecer predicando el Evangelio de Cristo. Lo que se necesita escuchar es el Evangelio de Cristo, lo que transforma los corazones, lo que cambia una sociedad, es el Evangelio de Cristo. Y Pablo dijo que él iba a predicar tanto a judíos como a griegos, a Cristo y a este crucificado. No me vengan con filosofías raras, no me vengan con cosas de judaizantes ni cosas griegas de pensamientos raros. Con la ayuda de internet, las redes sociales, la televisión, las películas, las escuelas, la publicidad, los libros, incluso algunos predicadores cristianos, se ha introducido esta filosofía secular, lamentablemente. Y gran parte es culpa de nosotros los pastores. ¿Cuánta cuenta vamos a tener que rendir delante del Señor? En la actualidad la presión secular está obligando casi a los cristianos y a las iglesias también a ajustarse a la norma de moralidad, sexualidad, identidad de género, matrimonio, verdad secularizada. Es como que presiona y presiona y presiona y a ver cuándo vamos a ceder. ¿Cuánto vas a ceder a tu cristianismo? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? ¿O cuánto estás dispuesto a ganar si seguís a Cristo? Si seguimos a Cristo, ganamos todo. Si nos alejamos de Él, perdemos todo. Y hoy más que nunca, nosotros vivimos en una gran batalla cultural e ideológica. El pensamiento marxista que lo tenemos de la época de Stanley o del comunismo es el pensamiento que hoy está en nuestra sociedad. Y no solamente eso, ha invadido las iglesias. Y en muchos casos no se puede frenar. Y ya hay iglesias que en un tiempo fueron bíblicas, que en un tiempo abrazaron las verdades reformadas de la doctrina bíblica. Y hoy ya están casando a matrimonios igualitarios. ¿Cómo puede ser eso posible? Empezaron bien y terminaron desviados. La iglesia yo lo conté acá, la iglesia del doctor Martin Lloyd-Jones en Inglaterra,
ahora es un boliche para cristianos, la misma iglesia. Y se predica un evangelio liviano. ¿Y qué pasó? Se metieron lobos y no supieron cuidar el rebaño del Señor. Cuando el pastor Martin Lloyd-Jones murió, el pastor que fue el sucesor, quiso hacer lo mismo que Martin Lloyd-Jones, imitarlo. Pero no puede imitar a alguien. Tiene que vivir una vida transformada y tiene que vivir el evangelio de Cristo. Como no lo supo hacer, dejó entrar doctrinas raras. Y hoy la iglesia está desviada. Lo que Pablo escribió a los primeros cristianos en la sofisticada ciudad de Roma debe repetirse hoy con firmeza y con fuerza. No os adaptéis a este mundo. Iglesia, no nos adaptemos a este mundo. No te adaptes al pensamiento de este mundo. No nos podemos adaptar al pensamiento de este mundo. No deje que el mundo que lo rodea lo apriete en su propio molde. ¿Saben qué es lo que pasa? Pasa que lo que pasa en ese cuento de la proverbial rana de la tetera, que la echan con el agua fría mientras la van calentando de a poco. Y va nadando y va diciendo, acá está todo bien, hasta que el agua empieza a hervir y se muere. Tenemos que tener cuidado. La iglesia de Corinto también tuvo problemas. El apóstol Pablo habló, porque el problema no era que la iglesia estuviera en Corinto. El problema no era que la iglesia estaba en Corinto. Porque Corinto era la ciudad más perversa que había ahí, casi en el antiguo imperio. No. El problema es que había mucho de Corinto adentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo. El problema no es que ustedes viven en esta ciudad. El problema es que lo que pasa en la ciudad se metió en la iglesia y ahora ustedes están haciendo lo mismo. Y ahí es donde Pablo tiene que hablarles muy fuertemente. Y aún hay disciplina. Estamos en el mundo como testigos de Dios, pero no del sistema de valores culturales del mundo. No podemos adaptarnos a este mundo. Y aún más sutil y aterrador que esto. Esto es lo que viene de afuera, lo que le podemos frenar. Decir, le cerramos la puerta a todo esto, ideología, todo bien. Pero lo más sutil y aterrador que Pablo está diciendo acá es que los lobos no van a venir solo fuera del rebaño. Dice, de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Versículo 30. Lo que Pablo está diciéndoles acá es algo proféticamente que se cumple. Porque luego nosotros tenemos en la Escritura que ahí se cumple. Porque proféticamente Pablo está diciendo que esto va a surgir. Se levantarán falsos maestros dentro de la comunidad de creyentes o dentro del mismo cuerpo de ancianos. ¿Cómo se pueden levantar de adentro? Le cerramos la puerta a la ideología de género, a la filosofía cultural, al marxismo cultural. Le cerramos la puerta. Ahora, ¿cómo se pueden levantar? No van a venir con esos temas. Lo que van a traer es algo que van a torcer la palabra de Dios. Van a traer un pensamiento de una revelación que tuvieron la noche anterior después de comerse un lechón. Los que pervierten las Escrituras, y ese es el problema, porque los que pervierten las Escrituras son muy escurridizos. No solamente son escurridizos, conocen la Biblia, carecen de honestidad intelectual, son expertos en doble lenguaje y distracción, son maestros de la sutilidad, son maestros de la novedad. Acá traigo algo nuevo. Esto es algo que va a cambiar la iglesia. Esto es algo innovador. Maestros de la novedad confunden a la gente con medias verdades e ideas complejas. Hace tiempo le conté de un pastor que conozco, un hermano, un pastor muy fiel, una iglesia en el sur, que se le apareció un hombre. Un día él estaba
Estaba en su casa, tiene una ventana, tiene un escritorio y una ventana. Él estaba preparando el sermón del domingo y ve de afuera, la casa está al fondo, él ve que de la tranquera golpean las manos. Y era un hombre bien vestido, un auto espectacular. Y si usted es el pastor fulano, sí, soy yo. Ah, la iglesia que está acá al lado, ¿es suya? Sí, es la iglesia que yo pastoreo. Bueno, dice, yo estoy con un grupo de pastores acá, dice, y me dijeron que usted no está con ellos, pero yo quería invitarlo porque tengo una estrategia para que su iglesia crezca. ¿Cuántos miembros tiene? Y él le dijo, no importa los miembros que yo tenga, los miembros que tengo me los dio el Señor. Y si usted trae algo que no está conforme a la palabra de Dios, usted acá no es bienvenido. Así de una, ¿eh? Y el hombre trató de convencerlo como que parecía que pensaba que se había enojado el pastor. Y dijo, no, lo que pasa es que, perdóneme, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo y es lo que la gente necesita. Y él decía, pero usted sabe cuánta gente le podemos traer. Usted sabe cómo puede llenar la iglesia. Tal vez tiene que construir algo nuevo. Sutiles, te tientan. Pero si uno cede, ahí es donde empieza el problema. ¿Y cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha pasado de iglesias que este es el método para crecer la iglesia? Este es el método que te va a llenar la iglesia. Sutileza, tuercen las escrituras, pervierten las escrituras. Pero a su vez, también hay otros que Pablo también los llama acá, no los dice con el nombre ladrones, pero sí lo da a entender cuando dice van a arrastrar tras ellos. Ladrones de ovejas. Los maestros apóstatas también quieren a sus propios discípulos. Por lo que hacen es eso, buscan arrastrar a los discípulos tras ellos. Miren cómo dice la NTV, para poder juntar seguidores, dice. Para poder juntar seguidores. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz, es un estudiante, un seguidor de un maestro distinguido. Lo que nosotros, si somos hijos de Dios, somos discípulos de un solo maestro, que se llama Jesucristo. Ese es el que nosotros queremos seguir. Ese es nuestra meta. Ese es el que yo todos los días tengo que mirar para ser como Él. Pero los falsos maestros se hacen una imagen tan grande que sobrepasa a Cristo y a Dios en sus propias vidas. Y lo que hacen es, mírenme a mí, mirá cómo yo crecí, mirá el auto que tengo, mirá la casa que tengo, mirá la iglesia que tengo. Y muchos son discípulos de esos hombres, pero no son de Cristo, porque no quieren ser de Cristo. No quieren perder todo, no quieren morir, que es lo que el Señor nos llama a hacer. Estos pseudos cristianos quieren apartar a los discípulos de Cristo cuando dice que los van a arrastrar. Nos quieren sacar de al lado del Maestro Supremo. Miren qué interesante lo que dice Alexander Strauch. De acuerdo a esto, dice, sé por experiencia propia, lo frustrante que es discutir con estas personas sobre doctrina. No se preocupan por la unidad o la seguridad de la iglesia, solo se preocupan por ellos mismos y por sus ideas retorcidas y deformadas. No se puede razonar con ellos de ninguna manera sensata. Y es tal cual, porque siguen con eso. Y si no estás de acuerdo, te vas. Es así de sencilla la cuenta. Ellos van a seguir. Y tal vez Dios le permita que sigan, no solamente siendo engañados, sino que engañando a otros. Por eso necesitamos estar alerta. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Los trató de insensatos porque él le había predicado un buen evangelio y ellos se habían ido arrastrados por otra enseñanza. Y él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Saben lo que significa esa palabra fascinó? Embrujar. ¿Quién los embrujó?
para seguir otro evangelio diferente. Y eso es lo que pasa. Son muy sutiles los falsos maestros. Y van a querer arrastrar y llevarse a gente. Y la profecía de Pablo de lo que esto iba a pasar se cumplió. Porque algunos años después de la reunión de Pablo en Mileto, esto mismo ocurrió en la iglesia de Éfeso. Pablo les avisó. Sin embargo, pasaron algunos años y vayamos ahí a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, por favor. Vamos a ir rápidamente. Primera de Timoteo 1, 7. Versículo 6 dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, ya lo habían hecho, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ya habían ingresado. Lo que Pablo les está diciendo en Hechos capítulo 20 a los ancianos de Éfeso, efectivamente, él sabía que iban a venir y vinieron. Y ya se habían metido. Y ya algunos estaban siendo persuadidos. Y algunos ya habían entrado ahí en problemas. Noten que dice, van a hablar cosas perversas. Y estos hombres eran profesos creyentes y maestros dentro de la iglesia. Queriendo ser doctores de la ley, dice, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, conocen las escrituras. Ninguno dice, comentarista, pero tal vez, alguno lo dice como tal vez. Cuando Pablo le habla esto a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, posiblemente ahí esté Himeneo y Alejandro, escuchando. Y posiblemente ellos hayan sido dos de los que se levantaron para empezar a distribuir herejías. Es tremendo porque Pablo habla de ellos. Miren un poquitito más adelante, versículo 18 de 1 de Timoteo 1. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Versículo 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres apostataron de la fe. Noten que dicen naufragaron, es como que salieron del mismo puerto, iban en el mismo barco, pero lo que pasó es que se hundieron. Naufragaron de la fe, queriendo ser doctores de la ley, empezaron a hablar cuestiones que ni siquiera ellos entienden. Himeneo, también está Himeneo y Fileto, más adelante también. En 2 de Timoteo lo nombra al otro, a Fileto. Himeneo, Alejandro y Fileto son los tres que se desviaron y estaban enseñando que la resurrección corporal ya había sucedido. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, dice, se desviaron de la verdad. Ellos se desviaron de la verdad. O sea, lo que Pablo les está diciendo en Hechos 20 ya pasó y acá está la prueba. Eran buenos ancianos, sin embargo, cayeron. Y advirtió, miren el versículo 17 de 2 de Timoteo. Esto es tremendo. Me sorprende. Dice, y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están Himeneo y Fileto. Todos sabemos lo que es una infección. Cuando no es curada y agarra una gangrena y hay que amputar. Y corres riesgo de tu vida también, de morir. Y acá Pablo está diciendo, trastornan la fe de algunos, pero que la palabra, enseñanza, se va a extender como gangrena. Si esto no se detiene, va a alcanzar a toda la iglesia. ¿Se dan cuenta de lo importante que es? No solamente la tarea de pastoral de velar por el rebaño de Dios,
de cuidar lo que se está enseñando, de lo que se está introduciendo, de estar atento, porque esto es de vida o muerte. Esto es de vida o muerte. O se corta o esto es una infección que sigue que nos morimos. Que nos morimos. Versículo 18, miren lo que dice. Que se han desviado, de 2 Timoteo 2, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Llegan a ese punto, a trastornar la fe de aquellos que parece que están bien, sólidamente. Por eso esto es tan importante. Por lo que era necesario actuar de inmediato para detener la propagación de la gangrena. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé valiente, Timoteo, esforzate, tenés una tarea por delante no fácil. Vas a tener que hacer esto, pero es por el bien de la iglesia, para detener la peligrosa infección de la falsa enseñanza en la iglesia de Éfeso. Pablo lo manda a Timoteo para impedir ahí que los falsos maestros sigan con sus enseñanzas. Los falsos maestros son los archienemigos de la iglesia del Señor. Y la presencia de ellos puede traer caos a la iglesia. Caos a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Puede venir alguno con una idea rara. Ya vinieron, ya me acuerdo que uno vino ya. Y realmente le tuve que ser honesto con él, ¿no? En eso. Y ya, pues, después ya no vino más. No me importaba tenerlo de enemigo, sino que con mucho amor quería que vea la verdad, pero seguía con eso. Entonces, los falsos maestros pueden traer caos y división. Noten que dice con cosas perversas. La palabra griega ahí es diastrefos, que es pervertir. Son pervertidos. Casi como un pervertido de lo que ustedes piensen. Ellos tienen esa inclinación, pero lo hacen con la palabra de Dios. Quieren pervertir. Y al día de hoy los falsos maestros continúan con doctrinas perversas. El liberalismo, como decíamos también, ha ganado los púlpitos, totalmente diferente al cristianismo histórico, ortodoxo y bíblico. Predican un Cristo y un evangelio que los gnósticos y secularistas lo toman como que yo puedo estar acá, porque es un evangelio que no me ofende. Es un evangelio que no habla ni de infierno, ni que Dios está enojado conmigo todo el día, de que está airado con el pecador. No, es inclusivo, es inclusivo. Un evangelio inofensivo. Esos predicadores que hacen eso son humanistas de buenos modales. Son los humanistas de buenos modales. Lo tienen en el corazón, pero te lo dicen de una manera casi bautizada con algo de la Biblia. Y totalmente peligroso. Un evangelio inofensivo, sin cruz. Un evangelio de amor, de tolerancia, de justicia social. Y no solamente son humanistas de buenos modales, lo presentan a Jesús como el humanista suavizado. Y eso es peor, eso es peor. Dicen que el cristianismo bíblico histórico es antiguo muchas veces, pasado de moda. ¿Cómo van a estar reviviendo las doctrinas antiguas pasadas? Ahora tenemos lo nuevo, ahora viene todo lo nuevo. Eso ya es viejo. Viejo serás vos. Vos leés la Biblia y estás leyendo el diario de mañana. Pablo dijo, van a venir lobos rapaces, y vinieron. Y esto es el diario del lunes. Y nos está diciendo las viejas cosas que van a pasar, y como tonto caemos. Y acá hay una advertencia, y Pablo les está dando esta solemne advertencia. Miren cómo finaliza el versículo 31, dice, por lo tanto, o por tanto,
debemos estar alertas y atentos para actuar. Dice, por tanto, estén alertas y recuerden que por 3 años de día y de noche, con lágrimas, no dejé de advertir a cada uno de ustedes. Por tanto, es un término de conclusión de lo que se viene diciendo. Es una conjunción donde lo que se está diciendo con exactitud, lo que tenés que hacer, de lo que se viene hablando, lo que tenés que hacer. Entonces, ese por tanto es un indicador exacto. Esto va a venir, dice Pablo. Ahora yo te voy a indicar lo que tenés que hacer. Estar alertas. Estar alerta es sonar la alarma y advierte ahí a los ancianos acerca de la lucha espiritual que confrontan, lo que ningún miembro de la iglesia puede correr el riesgo de tomar livianamente. Por tanto, ahí es, estar alerta, velar. La palabra griega literal es que estén despiertos, no estén dormidos. Estén despiertos, permanecer despiertos, no dormir, estar vigilante. Y noten que hay un verbo imperativo que es alerta, estar alerta. O sea, eso lo tenés que hacer porque hay cosas que van a venir, pero el alerta es ahora. No estés pensando que va a venir, bueno, me voy a preparar mañana. No, es imperativo. Ahora está alerta porque esto va a venir. ¿Se acuerdan cuando pasó todo el temporal acá en la ciudad? A negocios en el centro les volaron los vidrios. Y recuerdo que salió en las noticias un hombre que se quedó cuidando el negocio de ropa. Y él no tenía nada y se quedó con un palo de escoba a la noche. Toda la noche despierto porque el viento le había volado el vidrio y había gente que estaba saqueando. Y cuando el periodista le pregunta cómo estuvo, dice, nada, yo estaba vigilante y cuando escuchaba pasos y que querían entrar al local, yo salía con el palo, dice. Él salía como apuntándole con el palo. Y dice, como era de noche, no sabían si tenía escopeta, nada, y lo sacaba corriendo. Pero él estaba alerta. Y eso es lo que significa estar atento. Porque el enemigo viene sutilmente. Viene, estén alertos, estén atentas, vigilantes. Y el término ahí describe una actitud también de estar preparado mental y espiritualmente. Un pastor, si no está alerta en primer lugar con su propia alma, nunca puede estar alerta en cuidar el rebaño. Lo primero que tiene que hacer un pastor es estar alerta de sí mismo, cómo está su vida espiritual, para estar alerta de cómo están los otros. Porque si no, se le va a escapar la tortuga. No va a poder. No va a poder. Y Pablo les está diciendo, ustedes son los primeros que tienen que estar alertas. Tienen que estar cuidando, proteger el rebaño. Si no está alerta, si está dormido y preocupado por otras actividades que no sea estar cerca de las ovejas, mirando todo el rebaño, van a venir los lobos y te van a comer, se van a comer las ovejas. Por eso es importante que el pastor esté, no digo que esté las 24 horas con los hermanos, ¿no? Todo el tiempo, pero sí ser astuto, ser sagaz, mirar, orar, ver dónde puede haber algo que se puede filtrar, pedirle sabiduría al Señor. Y como veíamos la vez pasada, también tiene que estar alerta de su propia alma, por eso es una tarea muy desgastante. El pastor no tiene tiempo para mirar la televisión, no tenés tiempo para mirar una cosa de Netflix, no tenés tiempo para mirar WhatsApp ni Facebook, nada. El tiempo, cada minuto vale oro, vale oro. O tenés que estar con la palabra y orando por tu propia vida, alimentándote, o tenés que estar velando por los hermanos. Por eso es necesario en la iglesia del Señor una pluralidad de ancianos. Acá no se le está hablando a un pastor en particular, se le está hablando a una pluralidad de ancianos. Y la iglesia necesita urgentemente ancianos y diáconos, por supuesto. Noten que dice ahí Pablo, ¿lo hizo cuánto? Lo hizo de noche y de día con lágrimas. Y esto Pablo no está diciendo como nosotros, laburé todo el día. Bueno, pará, todo el día no, laburaste 8 horas.
o bueno, tal vez 10, pero te queda otra jornada de que vos podés descansar y hacer otras cosas. Pablo literalmente dice, yo de noche y de día le estuve enseñando. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 19? Él ahí dice cómo les enseñaba. Él ahí dice que él les enseñaba, él estaba enseñándoles a la iglesia, él trabajaba en su profesión por las mañanas, enseñó diariamente en el salón de conferencias de un tal Tirano y por las horas de la tarde enseñó a la gente tanto en público como de casa en casa. Hechos 20:20. Todo el tiempo estuvo hablándoles de la palabra del Señor. Y qué precioso que es eso, hermanos. Y qué importante que es eso para la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos concluir con esto? Con esto que Pablo nos está diciendo, con la palabra de Dios, lo que nos está diciendo. Bueno, creo que los esfuerzos de Pablo consistieron en amonestar constantemente a los creyentes sobre los lobos con piel de oveja. Y eso es lo que tiene que hacer un pastor. Esa es la tarea del pastor. Es estar amonestando. O sea, amonestar, ahí en el verbo griego de amonestar, es advertir, aconsejar o instruir. Eso es amonestar. A veces decimos, el pastor me amonestó, o es como me retó. No. Lo que significa ahí la palabra amonestar, que está ahí, es advertir, aconsejar o instruir. Y dice que Pablo lo hizo ¿por cuánto? 3 años. 3 años lo hice. 3 años lo hice de esa manera, usando cada contacto, no solo las ocasiones oficiales para instruir o advertir. Los que son buenos maestros siempre van a estar instruyendo a cada momento. No solo el momento que te parás y enseñás, sino en el momento que vos te podés encontrar con alguien, que podés visitar, que podés tener contacto. Lo que hacen siempre es eso. Y como hábil maestro, Pablo advirtió persistentemente al pueblo de las batallas que se avecinaban. Un buen pastor también ama a sus ovejas, especialmente a los corderitos, a los que son recién nacidos. Su ojo está en cada una de sus ovejas. Conoce a las débiles y a las fuertes, a las vulnerables, a las estables. Eso hace un buen pastor. Y Pablo amaba al Señor Jesús y a todo su pueblo amado. Para Pablo nadie era demasiado poco. A todos se les tenía que advertir por igual. No tenía un grupo selecto preferido, sino que lo que hacía les advertía a todos por igual. Traía a los ancianos y les decía, yo les digo esto porque a mí me interesa la iglesia que ustedes están pastoreando. Y esa es la realidad. Algo que no quiero que pasemos de largo, que nosotros también podamos advertir y equipar a nuestros hermanos creyentes con minuciosidad. Eso es lo que a mí me interesa. Que ustedes puedan aprender las doctrinas básicas del Evangelio. Y constantemente poder eso tratar de ir enseñándoles. Y hermanos, ustedes saben, a veces me puedo volver pesado, pero el peso es muy grande. Y es necesario que vayan viendo. Y a veces parece pesado, o que el pastor pregunte, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás haciendo un discipulado? ¿Qué libro estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Porque es la iglesia del Señor. Y lobos rapaces van a venir a atacar el rebaño. Y entonces el pastor se tiene que interesar por eso. Y esto que está acá en nuestras Biblias, este ejemplo, ¿saben por qué es? Porque nosotros somos personas que fácilmente somos engañados. Por eso esto está acá, como en otros versículos, otros textos. Nos creemos que la sabemos, no, a mí, ¿sabe qué? A mí me va a venir a engañar. Satanás es astuto, se te mete con algo en la cabeza y chao. Y lo podés llegar a esparcir y puede ser una gangrena. Estar informado también. Yo creo que los pastores, los ancianos y pastores que están puestos por Dios en la iglesia para pastorear la iglesia, supervisar, ellos tienen la autoridad dada por Dios para hacer estas cosas. Y Pablo lo afirma acá, para detener esto, para detener esto. Si hay que decirle a alguien, basta con esta enseñanza,
y esa persona se tiene que ir, y después por él pueden venir algunos hermanos, lo queríamos tanto que lo sacaste. Sí, porque trae una enseñanza mala. Y eso es lo que los pastores tienen que hacer, lo que los ancianos tienen que hacer. Eso es lo que están llamados a hacer. Y estar informado es una forma de estar alerta también. Por eso es bueno que los pastores y ancianos tengan comunión con otros pastores y ancianos. No solamente es bueno, es necesario. Es necesario. Acá, en el entorno que nosotros estamos, hay cosas que yo no conozco de lo que está pasando en otros lados. Pero cuando nos juntamos, yo me junto con un grupo de pastores una vez al mes a orar de toda la Argentina y ahí tratamos temas que pasan en toda la iglesia. Y es una bendición, porque ahí te enterás de cada cosa, o sea, de cada cosa que no que les pasa a los pastores adentro, sino de enseñanzas que se quieren meter. Y entonces a uno lo hacen estar alerta, porque uno dice, eso no vino acá, pero voy a estar atento porque puede llegar, y va a llegar, va a llegar. Por eso Pablo dice eso. Estar alertas también es estar en contacto con otros pastores, siervos del Señor. Y el enemigo es real, mis hermanos. Él está tramando su ataque cuando menos lo esperemos. Otra cosa que aprendemos de acá, y estas son cosas prácticas que yo estoy sacando para la conclusión, que tenemos que persistir. Persistir. Una de las cosas que tenemos es que tenemos que persistir y prepararnos para resistir la presión de la sociedad, de conformarnos a los estándares de mundanalidad, sea sexualidad, sea identidad de género, sea matrimonio, verdad, religión secularizada. Seamos persistentes. Seamos persistentes. Y aún entre la iglesia, tenemos la responsabilidad, los hermanos de la iglesia, que si se está enseñando algo contrario a las Escrituras, tendrían que decirle al pastor, creo que esto no está en la Escritura. Y sería una forma de cuidar también la iglesia del Señor. Pero tenemos que tener cuidado. Satanás siempre estará atacando a la iglesia del Señor. Me gustó una frase de un reformador del siglo XVI. Miren lo que dice. Thomas Bacon dice, allí donde Dios construye su iglesia, allí también el diablo construye su capilla. Allí donde Dios construye su iglesia, el diablo hace una capilla al lado. Tenemos que estar atentos. Y lo último, y esto es lo que más me gusta, que la victoria es del Señor. Siempre la victoria es del Señor. Aunque el Evangelio, aunque 1 Juan dijo que el mundo está bajo el maligno, porque él lo dijo así, el mundo entero está bajo el maligno, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis 19:16. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Y los días de Satanás están contados. Y una vez va a ser encerrado para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque esto es por un tiempo nomás. Esto es por un tiempo. Pero al final de la historia, la iglesia va a prevalecer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, por tu gran amor con que nos has amado, que has entregado a tu Hijo y a su vez, Señor, también nos enseñas a cómo caminar dentro de una comunidad de fe. Señor, que podamos hacer eco de las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, te encargo solemnemente de cómo debes conducirte en la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, que es columna y sostén de la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre mirando la verdad de tu palabra. Guárdanos, Señor, cuida nuestro propio corazón. Y gracias, Padre, por seguir hablándonos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.